Hola, yo soy Nicolás Lozada. Hola, soy Ana Cero. Hola, soy Natalia Rodríguez. Hola, yo soy Pedro Huertas y nosotros somos Poder Manitas. Y estás viendo Modelos Médicos. La palabra modelo hace referencia a ese concepto o conjunto de relaciones que se utilizan para representar y estudiar de forma sencilla y comprensible una porción de la realidad. Es una abstracción que al menos tiene que dotar al sujeto de una apuesta teórica, una abstracción teórica y un discurso. El modelo médico paternalista nace en el siglo V a.C. gracias a Hipócrates, quien fue un médico griego nacido en la isla de Kos en el año 460 a.C. Él formó algo que se llamó la escuela hipocrática, donde nació la idea del modelo paternalista. Esto surgió porque Hipócrates rechazó el pensamiento de sus contemporáneos, quienes creían que la enfermedad era producida por supersticiones. Él consideraba que existía una explicación física y racional. El modelo paternalista presenta ciertas características. Prevalece la autoridad del médico, el paciente solo acata las indicaciones sin tener en cuenta su opinión y se violan los derechos de los pacientes. Este modelo paternalista actualmente lo encontramos en México y en países latinoamericanos, especialmente en zonas rurales. El médico hegemónico es el conjunto de prácticas, saberes y teorías generadas de la medicina científica. Esta se basa en el conocimiento teórico sobre el cuerpo, en su enfermar y las peculiaridades de un organismo sano o enfermo. El respaldo científico que tiene este modelo lo hace atractivo para los gobiernos, por lo que ha dominado desde 1930 hasta la actualidad. Esta hegemonía no solo se aplica a nivel occidental, sino a nivel mundial. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19 del año 2020, China decidió utilizar este modelo en lugar del suyo para afrontarla. Otro ejemplo de esto es India, que a lo largo del tiempo terminó volviéndose el principal productor, consumidor y exportador de antibióticos genéricos en todo el mundo. El enfoque que se maneja en este modelo médico son las prácticas curativas para eliminar un síntoma, por lo que su único tratamiento es hacia lo biológico y la medicación. Esta forma de operar ocasiona múltiples deterioros en la relación médico-paciente, puesto que solo se ve un cuerpo al que curar, no a una persona. El modelo biomédico tiene sus bases en el pensamiento racionalista cartesiano y de la física newtoniana. Divide la naturaleza humana en cuerpo y mente. El cuerpo es considerado como una estructura biológica cuyos elementos funcionan de acuerdo a las leyes de la física clásica en términos de movimientos y ajustes de sus partes. Se integran los hallazgos clínicos con los datos de laboratorio y los descubrimientos de la anatomía patológica. Se crea una estructura para examinar, clasificar y tratar las enfermedades. Desde esta orientación básicamente patológica se define la salud como ausencia de enfermedad, dividiéndonos entre sanos y enfermos, siendo enfermedad un funcionamiento defectuoso de los mecanismos biológicos o químicos y de la función práctica médica es intervenir física o químicamente para corregir las disfunciones de un mecanismo específico, es decir, aquello que el médico puede reconocer, demostrar y clasificar. En efecto, ha obtenido muchos logros en la mejora de la salud de las personas, pero no es suficiente para interpretar las interacciones entre la mente, el cuerpo y el ambiente, como sistemas complejos históricos. Además, dificulta o limita el diálogo entre las diferentes disciplinas. Se podría comprender mejor los acontecimientos del ser humano en función de todas las dimensiones biofisiológicas, psicológicas, socioambientales y espirituales. Bueno, ahora hablemos un poco acerca del modelo biopsicosocial. Este modelo considera factores externos, así como el contexto propio de cada persona al momento de realizar un diagnóstico. Dichos factores son los biológicos, psicológicos y sociales, y todos tienen que ser tomados con la misma importancia. ¿Y cómo es desarrollado este modelo médico? Bueno, este modelo se desarrolló entre los años 50 y 60 por el internista y psiquiatra George Lickman Angel. Esto porque él creía que el modelo predominante de su época, es decir, el biomédico, no tenía en cuenta factores que afectaban, no de la misma forma, pero sí con la misma relevancia a un paciente. Esto lo llevó a crear el modelo biopsicosocial, con el que creía que podía tener en cuenta tanto las afecciones biológicas como las afecciones emocionales o cualquier afección que su entorno le pudiera generar.
Ahora vamos a hablar del concepto de normalidad. De acuerdo a un artículo de la revista Educadi realizado por la Facultad de Temuco en Chile, encontramos algunas definiciones que se han venido trabajando a lo largo del tiempo. Iniciamos con una definición de Freud. Para él, la normalidad es una ficción ideal, es decir, la normalidad o el concepto de normalidad es imposible de alcanzar y todos los seres humanos somos anormales y patológicos en algún sentido. También encontramos definiciones en donde la palabra norma se refiere a parámetros que denotan bienestar. En caso de alteración genera desequilibrio y se genera una búsqueda para volver a la normalidad. Por otro lado, el concepto de anormalidad se tiende a asociar con una discapacidad. Se usa la palabra normalidad como un adjetivo que busca o intenta suavizar la idea de que algo o alguien no pertenece al grupo. Es aquella persona que se aleja de los parámetros normales. Bueno, y eso sería todo por hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima.